La doctrina de la providencia. Esta es una de las doctrinas más fascinantes e importantes de la fe cristiana y a la vez una de las más difíciles, porque esta aborda preguntas como ¿de qué manera interactúa el poder de Dios y su autoridad causal con el nuestro? ¿O de qué manera se relaciona el gobierno de Dios, que es soberano, sobre nuestras decisiones libres? ¿De qué manera se puede relacionar también el gobierno de Dios con el mal y el sufrimiento del mundo? O podemos preguntarnos también si la oración tiene alguna influencia sobre las decisiones que Dios toma. Definitivamente, el aspecto de cómo nosotros vivimos nuestra vida y su relación con las manos de Dios obrando son de las cuestiones que aborda esta doctrina tan interesante. Tratemos de definirla de manera simple para seguir hablando de ella. La providencia la palabra providencia viene de la palabra videre, o sea que es como ver de antemano o ver desde antes, ver de manera anticipada. La providencia de Dios a esto es que se refiere, a que Él ve algo por anticipado respecto al tiempo. La providencia no es lo mismo que el conocimiento previo o la presencia de Dios. La providencia es más bien una referencia a cómo Dios gobierna de manera activa sobre el universo, porque Él efectivamente es un Dios que ve, que lo ve todo y que lo ve desde antes. En otras palabras, también entonces pudiéramos decir que simplemente la providencia de Dios es una referencia a la revelación concerniente al gobierno de Dios del mundo y del universo. Así, esta palabra puede usarse entonces como un sinónimo del gobierno de Dios. La providencia incluye una multiplicidad de acciones divinas, todas relacionadas con el desarrollo de la historia humana y universal. Pablo distingue la providencia, por ejemplo, en Romanos 8:28, de lo que es la presencia y la predestinación. En el pensamiento bíblico, presencia, predestinación y creación son condiciones necesarias del gobierno de Dios, de la historia humana y universal. El registro bíblico, en cambio, se refiere a la providencia de Dios en el contexto del origen y existencia del pecado en el cielo, su extensión en la tierra con la caída histórica de Adán, y también la providencia como gobierno divino tiene que ver con la promulgación del eterno plan de salvación en las contingencias y las limitaciones propias de la naturaleza y de la historia humana. La providencia, entonces concebida bíblicamente, pertenece a la esencia de las actividades salvíficas de Dios. De acuerdo con la Escritura, la salvación no es el resultado de una sola actividad divina, a saber, la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo son el fundamento para todas las demás acciones salvíficas divinas, pero ellas solas no pueden causar la consumación del plan de salvación de Dios. La providencia de Dios, con sus múltiples complejidades, desempeña un papel esencial en la salvación de la humanidad y del universo. De manera que podemos decir que la providencia de Dios es que Él tiene todo previsto desde el principio. Su providencia es que nuestras vidas están en sus manos, que todo obra para bien si nosotros creemos y confiamos en Él, y que Él es quien gobierna todo lo que existe, lo que nosotros no conocemos, lo que nosotros no hemos podido entender, lo que nosotros no hemos podido prever, está en su control, está en sus manos y no escapa de ninguna manera de su gobierno. Esa es su providencia, eso es parte de su carácter, y lo bueno de esto es que Él se manifiesta en estas características y su propósito siempre es nuestro propio bien, que nosotros podamos confiar en Él y encontrar esperanza en el Dios que nos creó, nos sostiene y nos dará la eternidad finalmente.